Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 502, diagonal 2021, que es una importante sentencia a partir de la cual vamos a poder analizar, comprender y comentar los temas del derecho a la seguridad social, específicamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la manera en la que esta cuestión de la seguridad social se tiene que articular a partir del principio de igualdad y no discriminación, y también el reconocimiento de las llamadas familias de crianza. Bueno, sobre todo esto vamos a estar platicando, y para ello le doy la bienvenida al programa a Berenice Montealegre Ramírez. Berenice, Buenas bienvenida. tardes, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y también a Alma Rubí Villarreal Reyes. Alma, bienvenida. Un gusto recibirte. Alma, pues cuéntanos cuál es el contexto fáctico, cómo surge el caso y cómo es que el caso llega a la Suprema Corte. Se trata de un amparo en revisión, eso quiere decir que ya transitó por una instancia inferior antes de llegar a conocimiento del máximo tribunal de la República. Cuéntanos, por favor. Sí, se trata de un sargento segundo que es carpintero, que está adscrito a la Escuela de Odontología Militar y solicita ante el director general del ISFAM, esto es del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, solicita que se le reconozca a sus padres de crianza como derechohabientes. Él narra que a muy temprana edad su padre abandonó el hogar y su madre se fue a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, no están presentes, no existe, y él, a la edad de 13 años, él es criado por estas personas, lo que él denomina padres de crianza, y solicita su inscripción. Pasan 3 meses, el director no contesta, por lo tanto se va al juicio de amparo indirecto. Cuando le contestan, señala como acto reclamado la omisión del director general del instituto, y en ese inter que presenta el amparo que señala ese acto reclamado, la omisión, contesta el director general y dice, mira, aquí está el oficio en el cual nosotros, una subdirectora también de ese instituto, te está manifestando que no tienes derecho. Por 3 razones, dice, hay 3 artículos, bueno, más bien, es una razón, son 3 artículos que, si bien en la ley de las Fuerzas Armadas Mexicanas establece quiénes son los familiares directos, los derechohabientes en esta institución, incluye, por supuesto, al padre, la madre, los hijos, los, incluso los hermanos en alguna situación especial, los concubino, concubina. Lo cierto es, y que tienen atención médica quirúrgica, la conclusión es, el tercer artículo dice, sí, pero te requiere que tengas las actas de nacimiento o las constancias expedidas por el registro civil. Entonces, con base en estos 3 artículos, le niega. Le dan vista a este sargento segundo y amplía su demanda y dice, bueno, ese oficio ciertamente está suscrito por la subdirectora, pero está violando, entonces esos artículos son inconstitucionales. ¿Por qué? Pues porque discrimina. Y hace valer, dice, me están discriminando mi derecho de protección a la familia, el cuarto constitucional, me están denegando el derecho a la salud a mis padres de crianza. Y bueno, pues él viene y me están discriminando el derecho de igualdad y no discriminación. Conforme a esto, bueno, ahí hay una determinación que sobresee finalmente el juez, dice no es extemporáneo, cuestiones técnicas, se va al recurso de revisión, como le niegan el amparo, se va en revisión y el tribunal colegiado dice, no, juez, debiste de haber aceptado porque no es cierto que sea extemporáneo, señaló el acto, dijo quién, tú lo tuviste por reconocida al director y a la directora, pero por lo que hace la inconstitucionalidad reserva y lo envía a la Suprema Corte de Justicia. Llega a la segunda sala,
se admite y ahí es donde le corresponde como ponente al ministro Javier Lainez Potisek y yo como proyectista. ¿Qué es finalmente cuando vamos a analizar en esta sentencia? Bueno, alrededor de 4 principios. Principios derechos, que es principio pro persona, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la protección a la familia y las familias de crianza y el derecho de seguridad social y acceso a la salud. Analizado esa norma, se concluye que es procedente su amparo, se le otorga la protección de la justicia federal porque dice, se hace una interpretación conforme y se dice tiene derecho. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Alma Rubí. Berenice Montealegre. Oye, bueno, antes de, vamos a ir punto por punto, pero antes un comentario, Berenice, porque fíjate que aquí mismo en el programa y obviamente en el quehacer del Poder Judicial de la Federación, de la segunda sala de la Corte, pues llegan muchos asuntos de seguridad social por diversos conceptos, por diversas violaciones que se aducen, pero eh, leyendo la sentencia estaba yo recordando que aquí mismo en el programa lo hemos platicado muchas veces, alguna contigo, Alma Rubí, que parece que esto se ha convertido como en un juego de casi del gato y el ratón, donde sistemáticamente las instituciones de seguridad social, y lo digo en términos amplios, no me estoy refiriendo al ISFAM, en términos amplios, pues adoptaron una actitud de negar, negar y negar. Y quiere usted reclamar su derecho, mire, vaya usted y litigue, y yo no sé cuántos llegan y litigan. Y de los que litigan, no sé cuántos agotan el trámite con todos los recursos que puedan haber, porque esto lleva tiempo, lleva dinero, se requiere un esfuerzo. ¿No te parece que es una actitud que en el marco de un Estado constitucional de derecho en donde todas las autoridades tienen el deber de garantizar, dice el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, los derechos, pues hay una sistemática estructural, diría incluso actitud de negar los beneficios de la seguridad social? Bueno, la verdad es que a partir de lo que fue la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011, me parece que amplió el paradigma y esta situación de negar justicia o de negar derechos de seguridad social o de otra índole han empezado a modificarse, ¿no? Entonces, me parece que es un proceso evolutivo de pensamiento, de forma de ver la justicia, de ver los derechos humanos y me parece que fue un parteaguas esta reforma para ampliar y hacer ver a las instituciones que no solamente los derechohabientes, en el caso del Seguro Social o el del ISPAM y demás, tienen esta obligación y este derecho, sino que ellos a su vez como autoridades, a través del artículo primero constitucional, ellos tienen también la obligación de velar por estos derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos se encuentra la seguridad social. Entonces me parece que ha sido una evolución constante y que vamos en ese camino de tratar de reconocer derechos a todas las personas, ¿no? Me parece que sí. Y en esto deben sentirse aludidos también, y sería muy bueno que te escucharan, Berenice, las autoridades administrativas, ¿no? Porque parece que también en esta actitud pues se deja todo a las personas juzgadoras, se deja todo a esa instancia jurisdiccional de aplicación de la norma, que desde luego lo hace, y yo supongo que en la mayor parte de los casos lo hace bien, pero en donde también se debe de asumir el carácter de garante, de mecanismo de garantía, pero en sede administrativa. Así es. De hecho, el artículo primero constitucional establece la obligación a todas las autoridades sin distinción, si es un agente jurisdiccional o si es un agente administrativo, sino simplemente la obligación es genérica, es para todas las autoridades ahora sí, salvaguardar los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, la idea a partir de esta reforma constitucional era ampliar esos derechos y buscar que tanto las autoridades jurisdiccionales, administrativas o de cualquier índole, incluso municipales o federales, se encarguen prácticamente de velar por la protección de estos derechos humanos. Bueno, ojalá que te escuchen, Esperemos. Berenice, ojalá. No, porque esto sí es muy importante, es decir, al final del día la responsabilidad de hacer realidad los derechos humanos es del Estado, del Estado. ¿El Estado qué supone? Pues todas las autoridades.
no puede haber autoridades que se sientan llamadas o que estén permanentemente invocando excusas o formalismos para no cumplir con este deber de garantía. Y que digan, bueno, pues allá vaya usted, allá pídales a las personas juzgadoras a ver qué le dicen y a ver si no le sobreseen, a ver si no encuentran una causal de improcedencia, a ver si usted acompañó las copias. Pues cosas que pasan en el litigio. A ver, Alma, la sentencia, por cierto, quiero mencionarlo, lo comentábamos fuera de cámara, pero ahora lo quiero mencionar aquí. Tiene una peculiaridad que me encantó y debo reconocerlo públicamente, que es que separa la parte que llamamos técnicamente en el ejercicio del derecho el obiter dictum o el obiter dicta, que son consideraciones contextuales que sirven para dar claridad al fallo, que sirven para enriquecer la reflexión, etcétera, pero que no deciden el fallo, que es el dictum, y están separados de manera expresa. No es muy común, yo no lo he observado, pero es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Sí, bueno, en realidad con estos cambios que se han ido dando precisamente en de posicionar donde ¿qué es el centro? ¿Cuál es la preocupación del derecho? Las personas. Ese es el centro, no es la formalidad. Y en esta primera parte del el obiter dictum, ¿qué es lo que se hace? Se plasma el marco normativo, tanto nacional como internacional. Y por eso mencionaba que se desarrollan dos principios y dos derechos. Y ahí se establece el principio, el primero, el punto de arranque, justamente el principio pro persona. Todas las personas, como ya lo mencionaba Bernice, pues estamos obligados, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, estamos obligadas a proteger, a garantizar, a prevenir, ¿no? Y sancionar. Y dentro de esto se recalca en todas las sentencias que hemos visto en los últimos años, oye, lo que se trata de comunicar, de decir, es lo importante es la persona, no los formalismos. Esto no significa que si hay una violación o se aduce una violación a un derecho humano, no significa que no haya que cumplir con ciertos requisitos o ciertas formalidades, por supuesto, pero que estas sean las mínimas, que sean las realmente indispensables, porque lo importante es garantizar ese derecho humano que se dice que está discriminado. Ya el fondo, bueno, ya se analizará. Y ahí también se analiza, junto con el otro principio de pro persona, pues el principio de igualdad y no discriminación. Ese es un punto de partida con el que arranca nuestra Constitución. Es de tal importancia que en el primero constitucional se dice está prohibida cualquier discriminación. Y ahí nos vamos al tema de las categorías sospechosas, que dices, ahí hay como un catálogo enunciativo: género, etnia, nacionalidad, preferencia sexual, etcétera, etcétera. Dice, y son enunciativas, en realidad no son limitativas. No es un listado cerrado. Así es. Y la igualdad, bueno, el principio se sustenta que claro que puede haber eh, situaciones comparables y que por lo tanto si son idénticos supuestos, pues tiene idénticos consecuencias. Pero hay que partir un primer elemento, es que tienen que ser comparables, porque habrá otros en que no lo son y no necesariamente implica que sean discriminatorios o violatorios del derecho de igualdad. Lo único que habrá que atender siempre es la razonabilidad de esa diferencia. Normalmente hay que tener mucho cuidado con las personas que pertenecen sobre todo a un grupo vulnerable, como se dice en la sentencia, porque son más susceptibles o en vías de vulnerabilidad. Sí, que en el derecho del trabajo y de la seguridad social, pues es especialmente importante, ¿no? Ahí los grupos en situación de vulnerabilidad hay que arroparlos, dirían ahora. Berenice, el principio pro persona a veces lo usamos en este tipo de pues, conversaciones, en diálogos con nuestros colegas de profesión, de manera un tanto, digamos, como si fuera algo sabido, ¿no? Tú sabes qué es el pro persona, tú sabes qué es el pro persona, yo sé qué es el pro, pero luego me doy cuenta que a lo mejor no necesariamente es así. Y me parece, ahí es donde te pido un comentario, si fueras tan amable, me parece que tiene un cierto grado de complejidad.
Me parece que no es tan sencillo. ¿Cómo podríamos, en el marco de la decisión, en el marco del argumento que la sentencia va desarrollando, entender el pro persona? Mira, el artículo primero habla del principio pro persona, donde dice que todos los derechos humanos deben ser interpretados conforme a la Constitución de los Derechos Humanos. De ahí baja a que el principio pro persona es una herramienta interpretativa para efecto de poder interpretar dos cosas. Uno, normas jurídicas y en otro supuesto, aplicación de ese principio en problemáticas que se te pueden dar. La base de ese principio consiste en que en el momento en que se te den un conflicto de normas o un conflicto de situaciones jurídicas concretas, tú siempre acudas a aquella solución que sea más protectora de los derechos humanos, ya sea en cuanto a normas o ya sea en cuanto a situaciones jurídicas. Esto fue lo que aplica justamente en este supuesto de hecho, en donde estamos tratando de analizar si las familias de hecho son sujetos de protección de la seguridad social, en la medida en que en la legislación del ISFAM no se encuentran reguladas como tal. Entonces, tendríamos que hacer una interpretación conforme de los derechos, tanto de humanos como internacionales, como se ha mencionado aquí, para efecto de determinar si estas personas, que son familias de hecho, ahora reconocidas como padres de crianza, son sujetos de esta protección del derecho a la seguridad social, y la sentencia concluye precisamente que atendiendo al principio pro persona se tiene que hacer esta interpretación más amplia, ¿no? Es justamente, digamos, la aplicación de este principio en esta sentencia. Me gustaría complementar lo que está diciendo. Este es el punto de arranque efectivamente de la sentencia y se viene a robustecer con el derecho de protección a la familia que está en el cuarto constitucional. Y aquí, ¿qué es lo que se destaca? La protección a la familia y la familia de crianza no solamente está en nuestra Constitución, en la Carta Magna, en realidad es más amplio y ahí se invoca como este derecho recurriendo al derecho regional de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, dice, bueno, también está desde la Declaración de los Derechos del Hombre en el Estado americano, está en la Declaración Americana de Derechos Humanos, está en el Protocolo San Salvador, y luego nos vamos también al tema de la normativa internacional, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en realidad es un derecho muy amplio, muy reconocido en todos los ordenamientos, ¿no? O sea, no es ninguna novedad. Y la coincidencia de toda esta normativa nacional como internacional o regional es la familia es el punto de partida, la primigenia, ¿no? Es la institución primigenia que la sociedad quiere garantizar. Pero hay una evolución, como ya lo mencionaba Berenice, incluso ahí se invoca una acción de inconstitucionalidad, la 2 del 2010, donde se habla, bueno, es que la realidad social te va mostrando que es mucho más dinámico, que el derecho además no se puede quedar atrás. Nos hemos quedado atrás, sin duda, lo pone de manifiesto esta resolución como tantas otras, pero ¿qué es lo que tenemos que privilegiar? Que ese derecho constitucional e internacional tiene que tener como objetivo eh, el afecto, la protección, el auxilio, el respeto mutuo. Eso es lo que caracteriza a una familia. Por cierto, eso es una visión bastante evolucionada y moderna, Sí, ciertamente, ¿no? Porque ciertamente. desformaliza el concepto de familia. Claro, Antes la familia era basada muchas veces en el matrimonio, en claro, algún claro, claro. tradicional, Biológico. hasta de contrato. ¿Se acuerdan cuando Claro. decían, es que es el contrato del matrimonio? Incluso ahí se hace la distinción. Sí, ya sabemos que lo clásico hace una enumeración, dice, bueno, la familia tradicional es conocida como nuclear, papá, mamá e hijos, ¿no? Pero dice, también puede haber homoparental, o sea, monoparental, solamente un padre o una madre con sus hijos. Pero también puede ser extensa, o sea, que en ocasiones, como nuestra realidad lo muestra, entran los hermanos, los abuelos, ¿no? Las tías, etcétera, etcétera. O puede ser obviamente solamente de una persona de un mismo sexo, ¿no? Ya sea entre dos padres o dos madres.
con los hijos, obviamente. Entonces dice, eso se tiene que romper y se tiene que atender a este objetivo de protección, de auxilio, de afecto, y a eso se le tiene, porque si no haces una distinción entre lo biológico, lo jurídico, pero estamos desconociendo de hecho. Y por eso familias de crianza, ¿verdad? Oye, en este contexto, Berenice, me hace mucho sentido la cita de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 2-2010, porque ahí, y hay una mención expresa a esa parte de la acción, de la sentencia de la acción. La Corte reconoce que el concepto de familia no es normativo, sino sociológico. Ahí también, como muy bien apunta Alma, bueno, pues el derecho llega tarde. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que va marcando la pauta de nuevas formas de construcción de relaciones afectivas, etcétera. Y me parece que si estamos entendiendo bien, que puede ser esta misma sentencia que hoy estamos platicando, pero puede ser la acción de inconstitucionalidad, el mensaje de la Suprema Corte es: no miren el artículo fulano, el artículo sutano, miren a la sociedad si quieren darle contenido al mandato constitucional de protección de la familia. ¿Concuerdas con esto? ¿Es esa metodología a la que nos convoca esta reflexión? Yo creo que la sentencia, desde mi punto de vista, invoca a la idea de que hay que evolucionar conforme, el derecho tiene que evolucionar conforme va evolucionando la realidad social. El derecho al trabajo tiene que ver mucho con este principio de realidad de qué es lo que está pasando actualmente con los trabajadores y demás. En el caso de las familias, han ido evolucionando, pasando de una familia tradicional a una realidad social, ¿no? Y con el fin de no dejar de proteger a estas familias, efectivamente la Corte tiene que ir mirando cómo va evolucionando la sociedad para ir protegiendo derechos y situaciones que no están reguladas. Entonces, me parece, como es el caso de las familias de crianza, es una institución que no tiene una regulación específica en alguna legislación. Entonces, al ser un concepto que ha evolucionando socialmente, nosotros como juzgadores necesitamos que interpretar, ¿no? La Suprema Corte tendría que interpretar esta realidad social de manera que busque la protección de estos derechos. Oye, y ahí es donde también me parece que en esta interpretación a la que aludes, Berenice, cobra mucho sentido lo que Alma ponía también en la mesa, que es que finalmente el puente para saber cuándo estamos frente a una familia como objeto de protección desde el punto de vista de derechos humanos es el afecto. Sí, Son las efectivamente. relaciones emocionales, afectivas. La familia de crianza tiene una característica muy particular, eh, que tiene que existir un principio de solidaridad. Debe existir una solidaridad porque se gesta en una situación en donde no hay una relación ni biológica ni jurídica, sino somos personas que estamos en contacto continuo, en donde unas personas asumen el rol de padres y otros asumen el rol de hijos sin que exista una obligación entre ellos. Entonces, los padres de crianza asumen sin ninguna obligación el hecho de que vamos a alimentar, vamos a educar bajo este criterio de solidaridad, de una solidaridad social, además de tener una cuestión afectiva, de cuestiones de dependencia económica, una serie de, digamos, de circunstancias fácticas que se vienen gestando en la sociedad y que de alguna manera estos padres de crianza asumen sin ninguna responsabilidad, ¿no? Y es justamente lo que esta sentencia busca, ¿no? Si hay dos personas que asumen el rol de padres y el hijo, por así decirlo, lo que busca es retribuirles a ellos por justamente toda esta solidaridad con él, de que se hayan encargado de educarlo, alimentarlo, hasta que él pudo ingresar al ejército, entonces, ¿por qué desconocer esa realidad social y negarles ese derecho de ser derechohabientes de la seguridad que justamente el ISFAM les podía proporcionar a los padres y madres biológicas, ¿no? Justamente esta es la interpretación que busca, o para allá va esta sentencia, de manera que englobemos esta protección a la familia y ahora sí que concatenamos una interpretación conforme de los derechos de seguridad social, de protección de la familia y del principio pro persona, haciendo esta interpretación más amplia y más benéfica para todos. Oye, en este sentido, Alma Rubí Villarreal, hay una parte de la sentencia que es pues muy clara, muy puntual. A mí me gustó mucho, lo debo confesar, porque
apuntalando lo que ahorita señalaba Berenice, dice, es más loable incluso quien cría sin tener el deber jurídico de hacerlo, quien pone ahí su empeño, su energía, su dedicación, su tiempo, naturalmente su dinero, sin tener un mandato jurídico, sino con base en el afecto, con base en la solidaridad. Entonces, la sentencia dice, pues no solamente no habría que negar este acceso a la seguridad social en el marco del ISFAM, sino que este modelo de relación familiar merecería todo el aplauso, todo el reconocimiento. Es una parte, me impresionó en la sentencia, coméntanos. Sí, se destaca esto porque sin duda tiene mayor reconocimiento y valía de, como ya lo mencionabas, de responsabilizarte, de dar cariño, de dar afecto, pues el desarrollo de los hijos tiene un costo económico, sin duda, y tiene, o sea, tiene una merma en el ámbito familiar. Eh, y bueno, pues aquí se resalta. No, se puede tener como mucho miedo y decir, bueno, es que esto va a destapar la caja de Pandora, como dicen, porque entonces todo el mundo va a venir a reconocer. No, no, no es así de indiscriminado. Dice, tiene que haber elementos mínimos razonables, justificar, porque esto se va prorrogando en el tiempo. Y más adelante lo comentaremos de las posibles pruebas. Pero además de que es una situación que nos toca vivir mucho, sobre todo en nuestra realidad social, cuando hay tantos padres, madres desaparecidas, fallecidas, y cuántas personas no han tenido que entrar eh, en sustitución de esos padres, madres desaparecidas, y que en el mejor de los casos pueden ser los abuelos, las abuelas, los tíos, pero también las amistades han entrado. Hay una serie de situaciones que esto lo pone de manifiesto y que en este caso uno de los elementos que destacaban en este hecho concreto es que decía prueba de que fueron mis padres de crianza o una manera de robustecer su postura es decir que no tengo inscritos a ningún papá y a ninguna mamá. Y finalmente terminaría en esta intervención con el tema de que no es una figura nueva. La literatura recoge la tragedia de Edipo y de precisamente es el origen de padres de crianza. Edipo, su padre biológico, el rey en ese entonces, en Tebas, pues el oráculo lo consulta a los 3 días de nacido y le dice, te va a matar tu primogénito. Entonces, para evitar eso, pues lo lía de los pies y se lo da a un súbdito y le encarga que lo deje en la montaña a morir. El esclavo dice, no puedo hacer esto, se lo entrega a su vez a un amigo de él, un pastor, que a su vez es súbdito de otro reinado, se lo da y como ese rey con su reina no habían tenido hijos, entonces lo crían a Edipo como su hijo, o sea, son padres de crianza. Y bueno, la historia contiene que esa es la parte que me interesa resaltar, pero bueno, tan lo crían como su hijo, que se convierte luego a la postre en rey de ese reinado y se le llama Edipo porque justamente traía los pies inflamados, hinchados, porque lo habían liado pues para que no tuviera posibilidad alguna de vivir. Todos ya sabemos el desenlace de cómo finalmente la profecía se cumple, mata a su padre, se casa con su madre y bueno, es terrible el desenlace, pero insisto, la literatura, estamos hablando que Sófocles le escribió, se dice, no hay datos exactos, 430 años antes de Cristo, o sea, ninguna novedad con reconocer esta realidad social. Ahí está, y con tantos siglos que han pasado, pues persiste esta realidad. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, estamos platicando de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 502, diagonal 2021, el derecho a la seguridad social, el reconocimiento de familias de crianza y el principio pro persona. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en el análisis y comentario de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 502 diagonal 2021 con nuestras invitadas. Estamos platicando de el derecho a la seguridad social para familias que en principio se integran sin vínculos jurídicos o biológicos, las demás familias de crianza, el principio de igualdad, de no discriminación y también la interpretación pro persona. Berenice Montealegre, hay un tema en la sentencia
analizado con vastedad, diría yo, con profundidad, que consiste en dilucidar el tema de cargas probatorias, de acreditación fáctica, etcétera, porque evidentemente una familia que esté constituida a partir de un acto jurídico, pues normalmente hay una constancia documental. Vaya, en fin, vínculos de filiación con el acta de nacimiento, vínculos conyugales con el acta de matrimonio. Si ya hubo un divorcio, pues una anotación marginal en la propia acta, pero siempre va a haber una constancia. Aquí estamos hablando, en el concepto de familia de creencia, estamos hablando más bien, lo decíamos antes del corte, de una cuestión de índole sociológica. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se acredita? En esta sentencia hay un dato muy importante. Cuando él menciona que los artículos con los cuales le niegan la solicitud de derechohabientes, él menciona que son inconstitucionales porque lo discriminan en relación con un punto de comparación que son los hijos reconocidos fuera del matrimonio. El artículo 142 de la ley del ISFAM menciona que para poder acreditar que eres un hijo reconocido fuera del matrimonio, tienes que presentar el acta de nacimiento o las actas del registro civil, así como otros medios de prueba. Entonces, en este caso, él dice, es que si a esta persona, a los hijos reconocidos fuera del matrimonio, le das la posibilidad de que tengas que probar en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿por qué a mí, que estoy solicitando la afiliación de mis padres de crianza, no me permites hacer esta misma medios de prueba? Entonces la sentencia lo que analiza es justamente esa parte, decir, bueno, si a los hijos reconocidos fuera del matrimonio le estoy dando la posibilidad de que prueben con otros medios de prueba independientemente de las actas del registro civil, entonces hay que ampliar este mismo parámetro a los padres de crianza para efecto de que a través de todos los medios de prueba de este Código Federal ellos puedan acceder, como son testimoniales, confesionales, videos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente con esto se vuelve a hacer énfasis en que esta realidad social debe comprobarse, ¿no? Porque es importante considerar que los padres de crianza no es que sean de 2, 3 años para acá, ¿no? Sino simplemente ya tenemos como en el caso particular, llevaba más de, desde los 13 años hasta este momento, desde 1993, que fue cuando asumieron el rol de padres, a la fecha en que presenta la demanda, existía una situación para que pudiese comprobarse. Muy prolongada, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y en este sentido, Alma Rubí Villarreal, regreso contigo. La sentencia también se detiene en un punto que a veces no reparamos o no valoramos adecuadamente en la litigiosidad de amparo, que es que la ley de amparo es un poco parca en materia probatoria. No está muy desarrollado el tema de los tipos de pruebas, todo esto que decía Berenice, y se acude con carácter supletorio al Código Federal de Procedimientos Civiles, pero la sentencia lo trata, lo enuncia, y creo que también es destacable, y ahí es donde te pido un comentario, porque me parece que en esa parte de la sentencia le habla a quienes en el futuro tengan que estar litigando estos asuntos. Y le dice, oigan, miren, es por aquí, o sea, la Corte en esa parte se vuelve, o la sentencia, mejor dicho, tiene un carácter propositivo y constructor de argumentaciones futuras. Coméntanos. Sí, hay un viraje importante porque o uno de los acentos que pone esta resolución es, no puedes tener una mirada tan limitada y basarte solamente en esta formalidad que es lo que nos da las constancias o los reconocimientos por parte del registro civil, sino que hay que ampliar esa visión y por lo tanto hay que acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, que es bastante vasta su oportunidad. Dice, dale esa opción, dale esa oportunidad. Sobre todo, como ya se mencionaba, si él desde los 13 años y cuando entra a cargo de estos padres de crianza y tiene alrededor de 39 años, pues hay un lapso suficiente con el cual es posible que te demuestre si fue a la escuela, si el domicilio, si fotografías, si videos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que, insisto, en ampliar esa mirada para darle la oportunidad, porque otra vez no hay modelos de familia y hay que atender a esa realidad
social. Se hace mucho hincapié en este elemento, sí, en este elemento, porque dice de lo contrario estaríamos discriminando. En esta sentencia se hace, además, eh, una interpretación conforme. ¿Qué significa la interpretación conforme? Es un método interpretativo, un método de investigación que no es el único, se puede solicitar incluso por la propia persona que va al amparo o a la revisión, o puede ser de oficio, es una herramienta que tenemos las personas juzgadoras para privilegiar en todo momento qué dice la ley. Entonces, en este caso en concreto, se privilegia de decir, a ver, es imposible que el legislador prevea todas las posibles situaciones. Entonces, si bien en una primera mirada podría entenderse que hay es de manera indirecta discriminatorio frente a los hijos que son de manera biológica o jurídicamente hablando, como es la adopción, frente a las de hecho, como es el caso. Lo cierto es que hay que privilegiar en aras de que este sistema de derecho no quede tan socavado, y si no hay que atender a varios factores. Y dice, bueno, pues primero, ¿cuál es el derecho violado? Esa literalidad del precepto, ¿realmente hay una afectación leve? ¿Es grave? ¿Es posible que haciendo una interpretación de todo este sistema jurídico, no te puedes ir solo a un artículo, es posible preservar ese sistema jurídico? Y en este caso se dice, sí, sí es posible. Sí es posible, porque finalmente la opción te lo doy con decir, hay otras vías que puedes acudir para probar tu derecho. Y por eso en la decisión se toma y dice, oye, prescinde de este oficio, pues obviamente desaparece, dicta otro, pero prescinde previamente de considerar que es la única manera. Hay otras maneras de demostrar, porque otra vez lo que importa es la protección de las personas aseguradas y sus familias, de hecho, de derecho y biológicamente. Entonces, bueno, pues ese es lo que nos da este supuesto, ¿no? Ahora, alguien podría decir que en realidad la Corte es en exceso deferente con el legislador, porque en efecto, como ya nos lo platicaba Berenice, en el momento en que el legislador pone un acto formal de prueba y dice esto se tiene que acreditar a través de un reconocimiento jurídico, etcétera, pues está excluyendo todo lo demás. Entonces alguien podría decir, oye, pues le salvaron el partido al legislador, ¿no? ¿Se podría o no? Sí, no, ¿Te parece una con crítica? sí, por supuesto, sana. Incluso se discutió esa situación de qué era lo más jurídicamente correcto, ¿no? Y bueno, después de un análisis, se dijo, es que no podemos todo el tiempo estar como balaceando la ley, ¿no? Recuerden que en una primera instancia siempre es tratar de salvar, y pensemos que hay un avance también, hay tantas resoluciones, no solamente en seguridad social, ¿verdad? Pero en tantas cosas que hemos avanzado, y entonces, pues, preservemos esa interpretación, y fue la conclusión a la que se llegó. Ahora, este criterio de familias de crianza, que sin duda es un importante referente, eh, si acudimos al derecho comparado, en Colombia también se le llama familias de crianza. Y a su vez Colombia abrevó de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y también en Estados Unidos, incluso hay estudios de este derecho comparado. En Colombia se le llama familias de crianza, pero ¿qué se llama? Hay bueno, en lugar de los padres, in loco parentis, Sí. ¿qué significa eso? En lugar de los padres, es el equivalente a padres de crianza, o en Estados Unidos se le llama un poco adopción equiparada, ¿no? Entonces, donde igual el objetivo es estos lazos de solidaridad, de afecto, de protección, de respeto mutuo, y eso es lo que hay que poner el acento. Habrá modalidades, hay límites, Claro. y van a ir surgiendo muchos otros supuestos, pero Y habrá casos también un poco más grises, porque lo que tú decías del tiempo que pasó esta persona, pues
Yo creo que lo hacía claro en el reconocimiento del dicho de ella, pero además en la carga probatoria que iba a asumir. Es decir, si tú conviviste 26 años con una familia, algo debe haber quedado ahí, Sí. ¿no? Habría manera de probarlo, vaya. Ahí se pone, dice, no es que tenga que acreditar momento a momento. También, No, también es eso es correcto, algo es que correcto. hay que destacar. No, pero en este lapso de 29 años, por supuesto que hay rastros, hay evidencia, hay pruebas y abócate a eso, dale la oportunidad. Obviamente, si no logra hacerlo, se le da libertad de jurisdicción para que resuelva conforme a derecho. Pero en realidad ya se le están diciendo, el camino es por aquí. Ahora, Berenice, hay una parte de la sentencia donde se dice, bueno, tampoco es que esto sea un ejercicio, digamos, gracioso o dadivoso del ISFAM, porque finalmente el conjunto de la seguridad social también se integra, o el patrimonio, mejor dicho, de la seguridad social se integra por lo que los trabajadores y las trabajadoras ponen de parte de su salario, que luego la parte patronal o la institución para la cual trabajan también complementa. Sí. Pero no es que se asuma una La, carga así gratuita, la ¿verdad? sentencia sí hace como como dicen, no es una sentencia que dé completamente, sino justamente en esta interpretación, en este marco interpretativo de la ley del ISFAM, de los derechos humanos y demás, establece que justamente las aportaciones de los trabajadores para el pago de cuotas justamente se da por el hecho de que él no tenía, como se dijo aquí, no tenía no una persona derechohabiente inscrita previamente. Ese es el primer punto. Segundo, el hecho de que los padres biológicos no figuraban dentro de esta realidad social, ni existía ninguna situación que pudiese generar o aparentar que se le iba a otorgar este beneficio de seguridad social tanto a los padres biológicos como a los padres de crianza. La ejecutoria sí fue muy clara en delimitar esta situación, en decir, a ver, el derecho a seguridad social para los derechohabientes es aquellos que se encuentran inscritos atendiendo a esta situación específica en donde se debe de probar justamente que eres un padre de crianza. Pero esto no implica que en todos los casos se tenga que hacer, sino en este caso en particular se dio porque efectivamente no existía un asegurado o un derechohabiente previo registrado. Entonces, al momento de que él, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ellos son sus padres de crianza, ellos asumen los roles de padre y madre a los que hace referencia toda la legislación del ISFAM. Entonces, ellos se suben justamente a esta situación en donde, para efectos de la ley, ellos van a ser el padre y la madre, ¿no? No biológicos, no jurídicos, pero sí de hecho, para darle esta protección de la seguridad social. Oye, y ahí es donde se me hace que la sentencia también es muy sensible, digamos, a una realidad que viven algunas personas, no sabemos en qué porcentaje, pero ciertamente se da en México, en Colombia, en países europeos, etcétera, y mira un poco más allá de la norma jurídica, porque también en una lógica de interpretación tradicional formalista hubiera dicho, oiga, pues usted dice que tiene un vínculo de familia, usted acredíteme el vínculo de familia. ¿Y cómo se hace? Ah, pues con un documento. Tráigame usted un acta, tráigame una constancia registral a partir de la cual yo pueda asumir que usted tiene un vínculo de familia. Pero esta sentencia cuando dice, por ejemplo, en el análisis que hace del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues tráiganme fotos, tráiganme, pues puede ser, yo me imagino, una testimonial eventualmente, tráiganme alguna evidencia, calificaciones escolares, alguna carta que se haya enviado al domicilio que compartía esta persona con sus padres de crianza, etcétera. Entonces, es una mirada de la Corte que no se atora, digámoslo así, que no se limita por el formalismo jurídico, sino que se pregunta si allá hay una realidad de nexo afectivo entre los padres y la persona quejosa, luego recurrente, que valga la pena tutelar en términos del artículo cuarto constitucional. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Sí, justamente eso es muy importante porque el hecho de que nosotros hubiéramos limitado a solamente actas del registro civil implicaba que únicamente se estuvieran reconociendo a familias biológicas o jurídicas y no a familias de hecho. Entonces, justamente para ampliar esa margen de protección a familias de hecho en el que tú puedes probar
por otros medios, es que se dio la posibilidad de que ellos pudiesen acceder a diversos medios de prueba conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y pudiesen acreditar ese vínculo afectivo de solidaridad, de dependencia económica. Que me puedo imaginar a muchas personas juzgadoras, con mucho respeto lo digo, pero que se hubieran atorado en el formalismo y hubieran dicho, híjole, ¿qué crees? Así dice la ley, mira, ¿qué más podemos hacer? Nos estás pidiendo algo que pues no es correcto porque mira lo que dice la ley. O sea, sí, porque a veces la mentalidad formalista todavía persiste, ¿no? A pesar del mandato del artículo 17 que dice que tenemos que privilegiar las soluciones de fondo por encima de las formalidades procedimentales, pero a veces ese artículo 17 en ese párrafo. Y que ahora en la reforma a la Ley Federal de Trabajo del 1 de mayo de 2019, de manera expresa se indica que además del principio de proactividad, de impulsar la conciliación en todo momento para que las partes lleguen a un arreglo, el otro principio que de manera se establece expresamente es atender a la realidad. Ese principio de primacía de la realidad se vuelve otra vez a colocar, que como ya lo señalabas, es un mandato del 17 constitucional, pero que luego aterrizarlo o hay también una tendencia, yo creo que cada vez menos, de decir, no lo dice la ley. Es imposible que las leyes, poniendo el ejemplo de seguridad social o de la ley de trabajo, aborden todos los conceptos o los temas. Entonces tenemos que ampliar esa visión y de decir, no, esta ley con sus modalidades, matices, me complementa, como viene a ser el caso del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que subyace, ya no más, perdón, Sí. y que subyace dentro de esta sentencia el acceso a la justicia. O sea, privilegia darle la oportunidad que vengan las personas y que se entre a fondo. No necesariamente significa que les vayamos a dar la razón, pero este es un punto que nos lo remarca una y otra vez de manera transversal en la sentencia. Justamente te lo iba a plantear este punto en cuanto a los efectos de la sentencia. Ahorita lo platicamos. Ahora, también esto tiene que ver muchas veces con una. Hay precedentes de la Corte sobre esto que ahorita les voy a comentar, pero con una comprensión ciertamente compleja del principio de igualdad y de no discriminación. ¿Por qué? Porque hay veces que la norma establece mandatos aparentemente neutros, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo. ¿Quiere usted acreditar un vínculo familiar? Tráigame un papelito, tráigame una constancia registral o documental o formal que diga que estas personas son integrantes de su grupo de familia. Bueno, hasta ahí seguramente todos estaremos de acuerdo, seguramente diríamos, oye, pues esto pues en sí mismo no discrimina, pero a la postre, cuando ya te enfrentas a este tipo de realidades, te das cuenta que sí. Y ahí es donde entra el concepto que la Corte ha desarrollado de discriminación indirecta frente a determinaciones legislativas aparentemente neutrales que terminan perjudicando a ciertas personas o a ciertos grupos, ¿no? Es una visión muy sofisticada, creo, más elaborada. Sí, porque empatar la norma jurídica con esta dinámica social no es tan fácil. Por eso hay que flexibilizar esa interpretación y en todo momento como que tener presente de dar la oportunidad, dar la oportunidad. Y bueno, ahorita con todos estos cambios de ya el concepto tradicional de hombre, mujer, no binario, y que bueno, hay pues un abanico. Se avisoran más cambios, ¿verdad? Por supuesto. No, no es una historia terminada. No, para nada. Este es un punto de arranque solamente. Eh, Sin duda que es un gran avance, que es una visión, pues eso, que lidera este tipo de situaciones que en la, No, yo te diría que en la vida diaria las vemos mucho. de vanguardia. De vanguardia. Que lidera, no, que es vanguardista, pues muy progresista. Ahora, ahí también es importante que un tribunal constitucional, Berenice, digamos, sepa dialogar con el resto de poderes del Estado. Por ejemplo, interpretación conforme es una vía, pero luego lo que decía Alma también, libertad de jurisdicción para que a partir de la doctrina afirmada en la sentencia, ya el ISFAM pues diga si se acreditó o no, ¿verdad? Sí, efectivamente, el hecho de que la sentencia les dé libertad de jurisdicción a las autoridades administrativas para que ellos determinen a través de las pruebas
si acreditan o no los requisitos. Eso es muy importante, porque tampoco podemos nosotros limitarlos de alguna manera, ¿no? Me parece que bajo este principio pro persona, bajo todo el principio de acceso a la justicia, bajo todo el principio de derecho a la seguridad social, se concatenan todos y les damos nosotros las herramientas necesarias para que la autoridad administrativa determine si haciendo una interpretación y aplicando esa interpretación es susceptible del otorgamiento de esa seguridad social que está solicitando, ¿no? Y ya quedará a criterio de la autoridad Así es. administrativa, contando con todos los elementos, por ejemplo, de carga Exactamente. probatoria, de medios Así a es, los que se puede apelar para exactamente. lograr acreditar ese vínculo. Y evitar la violación de derechos humanos, ¿no? Bueno, ahí está, no es poco. Alma, nos queda un minuto de programa. Nos contabas tú al inicio del programa, pues cómo había surgido el caso, cuál es el contexto fáctico. Cuéntanos la decisión final, entonces, ¿cómo queda? La decisión le dice, a ver, autoridad del ISFAM, prescinde pues de esa visión tan limitada, tan corta, y por lo tanto dale la oportunidad de que ofrezca pruebas, que eso es lo importante, dale la oportunidad de que acredite esos 29 años que se aprecia que estuvo al cuidado de estos padres, y una vez que te exhiba las pruebas conforme a este enfoque civil, entonces ya tú tendrás libertad de jurisdicción, tú valorarás, pero, pero le diste la oportunidad, ampliaste ese marco normativo. Y porque, como señalábamos desde un principio, la sentencia no solamente atiende al derecho constitucional, sino acude al bloque regional, que es el de la OEA, y acude al marco internacional, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dice, pero si en todo momento siempre se está privilegiando la protección a la familia, el derecho de salud, y eso se lo tienes que asegurar. Ahí está. Bueno, Alma Rubí Villarreal Reyes, Berenice Montalegre Ramírez, gracias. Gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted por su tiempo y su atención. Allá lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.